Partir el grupo en dos y se les pida la asistencia de los 4 encuentros siguientes, en dos, digamos, de esos 4 encuentros siguientes, a 2 grupos, digamos. Un grupo que pueda hacer el segundo y el cuarto, otro grupo que pueda hacer el tercero y el quinto de manera obligatoria, siempre y cuando el que no pudiera lo pueda hacer saber y que se pueda cambiar. Pero en principio poder asegurar la asistencia de todos, de todas maneras, quédense tranquilos que además se va a hacer llegar por canal de YouTube, o sea, a través de sus correos electrónicos, el link para que puedan acceder cuantas veces necesiten a las charlas que vayamos llevando adelante. Entonces, empezamos con este primer encuentro que tiene como puntos la definición de estos trastornos funcionales digestivos en pediatría. Ahí queda mi correo y mi teléfono por cualquier consulta, cualquier inquietud que surgiera en el avanzar del cursado. Empecemos definiendo entonces los trastornos digestivos funcionales. Bueno, son aquellas manifestaciones gastrointestinales crónicas, recurrentes o madurativas, que, y esto vamos a ver cómo ha ido cambiando en el tiempo, no pueden ser explicadas por una alteración estructural bioquímica metabólica. En realidad, esto ha ido cambiando y ya vamos a ver cómo se llega hoy a la definición final, pero en principio es una definición abarcativa. Obviamente que factores psicológicos, fisiológicos y culturales que hacen a la percepción de estos síntomas son los que obviamente van a alterar esta calidad de vida y por lo tanto van a alterar la calidad de vida no solamente del paciente, sino de la familia y que con mucha angustia muchas veces llegan al consultorio. Bueno, ¿qué pasa con la epidemiología? Muy difícil de poder definirla por la condición con la que trabajamos con niños. Y sobre todo me pareció interesante poder transmitir esta foto que en realidad intenta transmitir la dificultad de la epidemiología que hoy tenemos con coronavirus, también lo tenemos con esto porque fíjense que sobre todo los niños menores de 4 años, todas las encuestas que tenemos para lograr reunir criterios se hacen un poco más difícil porque, por el paciente que el primer año de vida no habla y que la traducción sintomática, que si bien estamos habituados a hacer, no siempre reúne todos los criterios para poder conocer epidemiológicamente esto. Van a ver que las descripciones hacen un rango de frecuencias muy amplio. Por decir cólicos lactentes regurgitación, obviamente que en el niño menor de 1 año van a ser los más frecuentes. De 1 a 3 años, constipación y diarrea. Mayores de 4 años, constipación y dolor abdominal. Ahora, si buscamos la frecuencia de todo esto, sabemos que en la consulta nuestra representan el 50% o más de las consultas. Y si buscamos, como les digo, en libros, vamos a encontrar que, por ejemplo, cólicos lactantes puede estar presente del 80 al 20%. Esa es la heterogeneidad que hace difícil un poco el relevamiento epidemiológico. Y para eso justamente ha intentado Roma, traducir la sintomatología y poder clasificar estas entidades funcionales digestivas. Entonces no podemos empezar a hablar de esto sin hablar de Roma. Un poquito de historia, solamente sin aburrir. Esto empezó hablándose en la década del 80, cuando por primera vez se habla de intestino irritable, donde por primera vez se clasifican los trastornos funcionales digestivos. Y fíjense qué interesante que hasta 1994 nosotros, o en realidad el grupo de los pediátricos, no eran tenidos en cuenta. Recién en Roma II se incluyen los niños en estas clasificaciones y que por suerte hoy tenemos un amplio abanico de patologías, en realidad de entidades funcionales digestivas que están clasificadas bajo Roma. Por lo tanto, en el tiempo, fíjense qué interesante, arrancamos en 1980 para llegar a 2006, que es la última publicación de Roma 4, donde, como les decía, los pacientes pediátricos son tenidos en cuenta y descriptos en un suplemento especial de patologías funcionales en pediatría. Por lo tanto, esto me parece interesante por transmitirlo a adultos. Hoy tienen en Roma 6 grupos de condiciones que pertenecen directamente a adultos. Pero fíjense qué interesante que nosotros en neonatos y lactantes ya tenemos 7 grupos. Y 3 grupos más en adolescentes y escolares, que además están subdivididos en más grupos. Por lo tanto, tenemos un gran abanico de patologías funcionales que si desconocemos de la práctica diaria, cometemos el error de estudios innecesarios, patologizar aquello que es funcional y sobre todo dar tratamiento a algo que el mejor tratamiento por ahí no era un medicamento. Entonces, ¿qué pasa con este consenso de Roma 4? Bueno, tiene algunas características muy particulares que lo diferencian de aquellos que hacen adultos. Bueno, en primer lugar está
basado en síntomas y no en órganos afectados. Segundo, que está relacionado con la maduración del paciente. Esto no va a ser lo mismo, o no vamos a pensar en un cólico del lactante en un paciente obviamente de 1 año, y entonces la maduración va a hacer cambiar tanto los criterios como lo que vamos a estar pensando según edad. Tiene la capacidad también para expresar síntomas y no patologías ni órganos afectados, sino que lo expresa a través de síntomas. Y eso es lo más interesante. Acá no se habla de dolor hepático, se habla de dolor abdominal. Acá no se habla de trastornos digestivos del esófago, se habla de regurgitación, se habla de vómitos, se habla de náuseas. O sea que el síntoma expresa muy bien lo que el paciente nos cuenta en consultorio. Y obviamente que la influencia genética y medioambientales en la expresión de estos síntomas son fundamentales. Ya vamos a ahondar un poquito en esto. Respecto a la utilidad, me parece, en esto parece sorprendente que a través de Roma 4 uno pudiendo clasificar, yo siempre me acuerdo cuando empecé a interiorizarme en Roma, cuando aún era Roma 3, en formación, mi primer paralelismo era el DSM-4 de psiquiatría, que claramente ponía criterios para poder de buena manera clasificar y diagnosticar pacientes. Y esto también permite investigación. Digo, no todo es clasificación, pero claramente para poder hacer números necesitamos ser ordenados y para poder no solamente llevar el tratamiento adecuado, sino que además para poder comentar esto, transmitirlo en cualquier congreso, en cualquier reunión científica, lo permite de buena manera. Y obviamente lo más interesante, todos los que hacemos consultorio, obviamente evitar estudios innecesarios y conocer que el abordaje no es solamente médico. Entonces, dijimos síntomas, y fíjense qué interesante, si bien dijimos que son 7 y 3, la particularidad de los síntomas o de la clasificación en Roma 4, lo podemos dividir además en 4 grandes grupos, aquellos que suponen dolor abdominal, aquellos que suponen diarrea, aquellos que tienen que ver con vómitos y regurgitación, y aquellos que son desórdenes en la defecación, desde la constipación, incontinencia, encopresis, como para poder agrupar todos estos, como dijimos, en síntomas, que es lo más maravilloso de que tiene Roma 4. Bueno, en realidad, Roma en general y Roma 4 lo ha hecho de mejor manera. Entonces, hablando de justamente neonatos y lactantes, fíjense que están los 7 grupos que charlábamos al inicio. De estos 7 grupos, lógicamente, que el curso va a intentar desglosar y pormenorizar aquellos que tienen que ver con la regurgitación, con la diarrea funcional y con la constipación. Siguiendo con el grupo de los niños y adolescentes, también, si bien tenemos un grupo inmenso y como decíamos debemos conocer todos, en esta primera instancia, en este curso, vamos a abordar dolor abdominal funcional, que no puede ser especificado por otras causas, y la constipación funcional. Entonces, si además esto lo viéramos en línea de tiempo, podemos ver que claramente cada grupo también tiene su particularidad según edad del paciente. Entonces, como decíamos al inicio, para dar un ejemplo solamente, cólico del lactante lo vamos a pensar en un grupo particular de pacientes y, para dar otro ejemplo, náuseas funcionales o diarrea funcional también lo vamos a pensar específicamente en un grupo etario, bajo algunas características que vamos a ir revisando en el correr de las charlas. Entonces, ¿qué se propone para el abordaje de estos pacientes? Se propone que hay que conocer muy bien el modelo biopsicosocial, que quienes hemos salido de la facultad ya no hace tanto tiempo, este modelo cada vez más está formado, está metido en nuestras currículas y cada vez se nos pide que seamos más capaces de discriminar todo esto y también dar intervención de esta manera. Pero obviamente no viene de más volver a pensarlo, porque acá no es solamente el desorden psicológico, ni el síntoma funcional, ni la alteración que pueda haber en la interacción del paciente con el entorno, sino que todo es necesario y me parece importante resaltar que esto lo es atravesado justamente por 2 eventos muy importantes. Las experiencias tempranas, estos quienes hacen neonatología lo saben muy bien, en quienes vemos pacientes que han sufrido noxas muy importantes de muy pequeños, sabemos que hay que tener en cuenta algunas particularidades en el seguimiento, pero sobre todo el procesamiento central de esas señales con la consiguiente hipersensibilidad sensorial que ya vamos a charlar un poquito. Digo, esto atraviesa los trastornos
funcionales digestivos. Entonces, bueno, justamente, si tenemos una disfunción del eje cerebro-intestino, vamos a tener manifestaciones funcionales a la luz del día. Y esto justamente, fíjense qué interesante, que este eje, obviamente que va de la mano de aquellas emociones, todo este procesamiento de emociones que van a dar alguna alteración en la función intestinal periférica y obviamente que esta comunicación es bidimensional. Por lo tanto, tanto la alteración intestinal como la alteración emocional, si se quiere, o cognitiva, van a interferir de ambas maneras al resultado para tener en cuenta estos trastornos funcionales. Y por otro lado, estas emociones, pensamientos, estrés, como quieran llamarlo, va a generar modificaciones en la secreción, en la motilidad intestinal, en las sensaciones, en la percepción, en la regulación y fíjense, hasta en la inflamación y permeabilidad intestinal. Por lo tanto, debemos conocerlo y este eje, si se desenchufa, como mostraba recién en la imagen, va a traer consecuencias. Y me acuerdo muy bien, estando en formación, cuando ante algún paciente, el doctor Tocostaguta le decía, mire, señora, si si su hijo en la escuela levanta la mano y la profesora le da la atención rápidamente, va a levantar muchas más veces la mano porque está captando lo que está queriendo transmitir. Esto pasa lo mismo con la hiperalgesia visceral. No es ni más ni menos que, que pensar que estas señales del sistema gastrointestinal al cerebro, cuanto se hagan más conscientes, cuando más pensemos. El mejor ejemplo es el dolor abdominal que todos tenemos diariamente y que lo sensamos como algo habitual. Cuando lo hacemos consciente, vamos a pensar o vamos a percibirlo aún mucho más. Y esto se va a dar, obviamente, con una respuesta exagerada a agentes que muchas veces son nocivos, pero otras veces son fisiológicos y que los estamos teniendo demasiado en cuenta. Y esto, habitualmente, es lo que sucede en los pacientes con trastornos funcionales intestinales. Para complicarlo un poco, sin ganas de aburrir, es un poco lo que teníamos acá. Estas situaciones estresantes, sumadas a alteraciones gastrointestinales, van a generar un episodio de dolor. Esto, según cómo lo resolvamos, en base a aquellos factores de riesgo, a aquellos factores protectores, vamos a salir airiosos o no, y nos vamos a acomodar y entender que esto es algo habitual, o bien vamos a mal adaptar, llevando, por ejemplo, a un dolor crónico intestinal. Fíjense qué complejo, que era un poco lo que intentaba mostrar en la primera diapo cuando hablábamos del modelo biopsicosocial. Acá entra todo en juego. Fíjense, a la vulnerabilidad del dolor van todas las flechas. Y esto es lo interesante, todos los factores medioambientales, regulaciones del dolor, predisposición genética, vulnerabilidad psicológica, todo va a ser, o todo va a resultar en que según cómo lo podamos manejar, finalmente termine llevando a un trastorno funcional. Y por último, un poco de la mano con esto, nuevamente lo mismo, es decir, si la señalización, aquella sensibilidad que conocemos por agentes psicosociales adversos, pesa mucho más que aquella capacidad de retener o aquella capacidad de dar por claro aquello que no era algo amenazante, va a llevar sin lugar a dudas a que este dolor persista y sea consciente y presente. Por lo tanto, si uno piensa en cómo encaramos estos trastornos funcionales, una opción es decir, bueno, muy bien, una muy buena historia clínica, ni hablar. El problema es cuando en la historia clínica empezamos a no tener fin con los laboratorios, con exámenes complementarios, con tomografías, con colon por enema, con endoscopía, para algo que no supimos en realidad clasificar como un trastorno funcional. Por eso es que acá, en realidad, la historia clínica va a ser la que mayor peso nos va a dar, porque obviamente el tiempo de evolución, que es inversamente proporcional a la severidad del síntoma, esto siempre decimos que cuanto más tiempo lleve sin modificación nos deja más tranquilo. La intensidad del dolor, la localización, si esto altera el sueño, si se asocian otros síntomas o si hay trastornos psicológicos de base que ya conocemos, anorexia, bulimia, cuántas patologías que van de la mano y que si no conocemos o si muchas veces no preguntamos, pueden llevarnos a un diagnóstico erróneo o al menos a interpretar que necesitamos continuar con laboratorios e imágenes de manera innecesaria. Por lo tanto, historia clínica y examen físico tienen que hacernos pensar en que esto sea o deje de ser funcional. Por otro lado, el examen físico, lógicamente, como decíamos,
Necesitamos conocer muy bien cuándo este examen físico, puntualmente en el dolor, en el caso, dónde fuera la localización, cuándo se aleja del ombligo, cuándo el síntoma despierta a la noche, cuándo el síntoma se acompaña de vómitos, adelgazamientos, signos carenciales, distensión. O sea, no es únicamente el dolor ni la molestia del dolor, que es muchas veces lo que nos molesta a nosotros, la recurrencia de la consulta de aquel padre angustiado por el síntoma principal que lleva a la consulta, y en realidad el dolor persiste y nosotros no sabemos cómo preguntar o no sabemos hacia dónde ir en el interrogatorio para saber cuándo este trastorno deja de ser funcional, y ahí sí preocuparnos por seguir con imágenes, laboratorios, tomografías y todo lo que conocemos en el abordaje y además multidisciplinario. Por lo tanto, muchas veces cuando recurrimos a continuar con estudios, hay una verdad que lo ha transmitido en reiteradas oportunidades libros de gastroenterología infantil y que nos lo hacen llegar a través de actualizaciones, que son de qué manera abordarlo, y una de las maneras que claramente, de alguna manera, aclara el 95% de aquellas causas que no son orgánicas, es justamente un laboratorio con, fíjense qué poco, laboratorio con orina, urocultivo, transaminasa, ecografías de abdomen, Dice la parasitológicos SAP. y un examen Sí, SAP físico, Paraná. examen físico y Bueno, no se te vaya a caer porque está muy al borde de la casa. combinación de esto con el anamnesis, obviamente, ¡Pauli! y dirigido. Bueno, Perdón, Por doctor. último, sí. Le queríamos pedir a la doctora, a ver que ya le digo, que tiene su micrófono activado. Iván Gelrod, si puede apagar el micrófono. No, otra doctora, Morel y Uber Alvarado, que no les puedo silenciar desde acá, digamos. Bueno. Entonces, Ahí está, gracias. gracias. Para no aburrirlos mucho más, me parece que es importante finalizar esta primera parte de la presentación dando a conocer dos cosas que creo las más importantes. Primero, conocer todos los criterios diagnósticos, como vamos a ir haciendo en cada una de las charlas, pero además conocer e identificar todos aquellos trastornos funcionales, pero conocerlos a todos, y no algunos sí, algunos no, para no caer justamente en el error. Y acá es lo que yo les decía que se ha ido modificando en el tiempo. La ausencia de enfermedad orgánica, que era lo que proponía Roma 1, 2 y 3, en realidad lo ha modificado en esta última versión, diciendo de que en realidad estos síntomas no pueden atribuirse a una enfermedad médica, y ahí termina. En realidad puede ser orgánica o no, pero no puede ser atribuida a otra entidad médica que justifique la presentación de estos síntomas y que lleve al diagnóstico correcto. Por lo tanto, estos trastornos obviamente que generan una gran demanda y ansiedad de la familia. El diagnóstico cuidadoso debe ser basado en un examen físico clínico completo, exhaustivo y evitando las medidas terapéuticas y diagnósticas excesivas. Hasta acá era lo que queríamos transmitir de esta primera parte de introducción y presentación del comité. Yo me dejé un ratito para transmitirles algunas cuestiones que hacen más con el coronavirus y la patología digestiva en sí, que si bien no eran uno de los objetivos del curso, me parece importante poder resaltarlo, ya que en esta primera charla disponemos de un poco más de tiempo, pero bueno, si hasta acá hubiera alguna consulta, alguna pregunta, o bien si quisieran los invitados especiales, los docentes invitados, a hacer alguna acotación, bienvenida sea. Esperamos de todas maneras comentarios que puedan hacer a través del chat. Perfecto. En el caso de no tener preguntas, yo seguiría con la segunda parte de la presentación para agotar un poquito esto y sacar algunas dudas que me han ido preguntando con lo que hace a coronavirus y patologías digestivas. Entonces, Ale, Fabri. Sí, me gustaría hacer algún comentario, si se puede. Sí, sí, claro.
Bueno, primero que nada, excelente. Lo que mostraste, Alejandro, es un panorama muy, muy amplio, pero a la vez muy sucinto y concreto de lo que se enfrenta a uno cuando ve a un paciente con síntomas, con cuadros funcionales, que como vos bien dijiste son la mayoría de las consultas que tenemos diariamente, y ahí es donde está el problema para nosotros como especialistas, distinguir cuál es el paciente que viene con el cuchillo abajo del poncho, de todos los que vienen con síntomas similares. Así que eso es un gran desafío del consultorio diario. Pero yo quería detenerme un segundito en el tema de la comunicación con respecto a esto, hacia los padres, hacia la familia. Porque dado que esta primera charla fue generalidades, tal vez podríamos hablar entonces de generalidades de la comunicación, cosas que uno a lo largo del tiempo ha ido viendo y que no va a encontrar en los libros, pero que la fuimos edificando en función de lo que nos toca vivir todos los días. Yo diría que un eje fundamental cuando uno tiene este problema es qué grado de comunicación logra con la familia. Este es un problema que no se va a ir en una semana ni en un mes. Estos problemas en general van a durar mucho tiempo y como bien marcaste, Alejandro, esa herramienta del tiempo la usamos. El padre viene angustiado porque hace mucho tiempo que el chico expresa determinadas cosas. Generalmente a nosotros nos llega, ya superó al pediatra, o sea que fue el pediatra el que recibió durante mucho tiempo las consultas. Y en general, como digo, una de las preocupaciones que traen es la duración de los síntomas. Pero precisamente eso lo convertimos en un dato favorable y la familia se alivia. Cuando uno le explica que cuanto más tiempo pasó con un determinado síntoma y no tiene novedades, es imposible que tenga una enfermedad evolutiva, por principio. Después, por supuesto, que excepciones en la medicina como en la vida hay permanentemente, pero son excepciones y uno no trabaja y no razona y no actúa en base a las excepciones, sino a las reglas. Y hoy hablamos de reglas. Entonces, el primer paso sería lograr captar el interés de la familia y que la familia entienda de qué estamos hablando. Es muy fácil decir, tiene un cálculo en la vesícula, es muy fácil decir tiene una apendicitis, pero decirle tiene un intestino irritable, la familia se va a ir a la casa con un signo, una interrogación muy grande, y lo que es peor, va a entrar a Google, y no es que no nos guste que entren en Google, el problema es que van a encontrar información, pero no van a encontrar conocimiento, que es lo que aportamos nosotros. Entonces la información sin conocimiento no solo no sirve de nada, sino que es dañina. Entonces lo que uno tiene que tratar de lograr con los padres es que sean aliados nuestros, mostrando, es difícil, esto requiere mucho tiempo, es el arte, acá se pone en evidencia el arte de la medicina, porque tenemos que mostrarnos vulnerables pero seguros. Vulnerables a la cuasi imposibilidad de darle un diagnóstico que los tranquilice, pero seguros de lo que hay que hacer y de lo que va a pasar. La familia necesita saber o tener una hoja de ruta, tener idea de la futuro. Si uno logra pintar un futuro y explicarle que los dolores van a volver, pero que así como volvieron siempre se fueron, no le podemos prometer que van a desaparecer. Por eso nos mostramos vulnerables, pero nos mostramos seguros en la tranquilidad de que los dolores van a desaparecer, por ejemplo, o los vómitos cíclicos, lo que sea, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, una cosa, como les digo siempre a los residentes, una cosa es ser inseguro y otra cosa es estar seguro de lo que no se sabe. Son cosas completamente diferentes y el padre y la madre los perciben de manera diferente. Entonces, la seguridad en lo que decimos o en lo que proponemos nunca debe estar ausente. Esa es una herramienta fundamental. A pesar de que uno esté tanteando en el diagnóstico todavía. De hecho, no tenemos ninguna obligación de hacer un diagnóstico en la primera entrevista. Ninguno. Pero sí tenemos la obligación de saber a dónde rumbear, tener idea de qué orientación le vamos a dar. Para la comunicación yo les recomiendo dos cosas que a mí me sirven mucho. La primera es que cuando hablamos con la familia, hablamos con términos simples y con ejemplos que van a entender con facilidad. Si yo le quiero explicar la fisiopatología del dolor a los pacientes, del dolor abdominal recurrente o del dolor abdominal crónico, lo que sea, digamos, y me pongo a hablar del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo y demás, la familia se va a quedar muy aturdida con una gran clase de fisiopatología que no le va a servir absolutamente para nada. Pero si yo le digo que así como un jugador, un deportista tiene un calambre, y seguramente le pregunto a los padres, ¿usted alguna vez tuvo un calambre en su vida? Sí. Bueno,
Así como usted no tenía una enfermedad y tuvo más de un calambre, y el calambre en un momento pasó solo, y usted, en el momento que usted tiene calambre, yo le saco ese músculo, le hago una tomografía, una resonancia, y no le voy a encontrar nada, pero el calambre está y usted no puede caminar. Entonces no es algo que lo finge y no es algo que tiene una marca anatomopatológica, o sea, en la biopsia o en los estudios no va a encontrar nada, pero el calambre está, y se va, y va a volver, y se va a volver a ir. Así hay que tener paciencia, pues esto no es una enfermedad juvenil. Entonces, todos saben lo que es un calambre, y ahí van a entender lo que es un dolor abdominal crónico o dolor abdominal recurrente. Y la otra cosa que yo he encontrado muy importante, es que antes, hace muchos años, también hacía un montón de dibujitos, esquemas, le hablaba media hora, y lo más probable es que los pacientes salieran sin la menor idea de lo que yo había tratado de decirle. Hoy espero que el paciente haga la primera jugada, porque a veces nosotros nos extendemos en explicaciones de algo que al paciente no le interesa, y la verdadera preocupación de la familia pasa por otro punto que hasta nos puede parecer a veces ridículo, la preocupación que estábamos nosotros haciéndonos del problema, y en realidad lo que le preocupaba al paciente era una pavada que lo resolvíamos con dos recomendaciones simples. Entonces a veces, en vez de hablar nosotros, tenemos que silenciarnos un poquito y escuchar un poco más qué nos dice la familia. Y ahí vamos a encontrar la clave también a veces muchos de los pacientes tienen miedo de tener un cáncer, o que tenga un cáncer su hijo, porque el abuelo hace 2 meses atrás se murió porque le habían encontrado un cáncer. Es una cosa muy común eso. Entonces, a veces es tan simple como escuchar lo que verdaderamente demanda la familia, alimentar o retroalimentar esa duda, despejar la duda, y uno ve cómo le cambia la cara a la familia en el momento mismo de la consulta. Entonces, ese paciente que vuelve y vuelve con el síntoma que tenía, que no se le va el síntoma, vuelve, si sigue volviendo angustiado, es porque no entendió o no hemos logrado nosotros explicarle la verdadera naturaleza recurrente del problema. Y eso es lo importante, que entiendan que, obviamente, después de una base mínima de estudios, entiendan que el problema va a persistir. Sabiendo eso, nosotros notamos que la frecuencia con la que demandan la atención cae notablemente. Una vez que entendieron eso los familiares, se simplifica mucho el manejo. Muy bien. Gracias, Ale. Sí, perfecto. A todos nos ha pasado, creo, alguna vez esto, de complejizar algo que en realidad la madre te lo traía porque claramente lo que entendías que se empachaba. Yo no me olvido más de ese paciente de Victoria que había ido a Rosario a verte, y que en realidad era un empacho de mandarinas, que se cruzaba la isla y se comía 12 mandarinas. En realidad lo que quería saber si eso era normal la madre, porque el pibe se empachaba. Entonces, digo, qué interesante, sí, muchas veces solamente poder escuchar y descomplejizar algo que en realidad intentamos complejizar hasta nosotros de manera incorrecta. Así que bueno, Fabri, no sé si algún comentario, Estefanía, las chicas del comité. Sí, básicamente un poco completar la idea que estuvieron marcando un poco con la presentación de algo tan amplio, así que bueno, felicitaciones porque abarcaste todo, un poco, tu capacidad de resumen me asombró. Por el otro lado, lo que dijo el doctor Costaguta es importantísimo, la comunicación, el vínculo que podemos llegar a tener con los padres. Ellos vienen de un trajinar y un transitar con mucha carga emocional, donde ven a sus chicos, e incluso en este último tiempo, donde con todo esto de tener a los chicos encerrados de alguna manera, poniéndole un poco más de atención, y incluso también encontrando que los síntomas, por ahí te dicen los papás, esto no lo hacía y ahora lo encuentro que cada vez le presté atención un poco más, y cada vez de todo lo que se dijo también, poniéndose un poco en la piel del pedido, la primera puerta de ingreso a todo esto, la importancia y o no comer algo que en realidad tendría comunicación, como decía el doc, es súper importante. He tenido muchos pacientes que dicen, bueno, ahora me voy tranquilo, pero no porque se lo diga yo, como gastroenterólogo ni nada de eso, a veces puede llegar a pasar, pero tiene que ver más que nada con
poder remarcarle cosas que son importantes, cosas que no hacen o no revisten una gravedad, y escuchar sobre todo cuál es el verdadero problema o la verdadera interrogante que tienen los papás, en este caso, del paciente, para poder, digamos, tener un vínculo y una comunicación mucho más fluida, y que el paciente pueda volver, si es el caso, y con mucho que realmente, digamos, son muy complejos para todos, pero como decía el doctor Costaduta, tener un Bien. Fabri, ¿alguna cosa quedó en el tintero? Se ve que no es muy buena la conexión, pero en general se te escuchó bien. No sé, Estefanía, las chicas del comité, Bea, Moni, si quisieran hacer algún comentario, si no, seguimos, sabiendo de que la pormenorización de cada uno de los trastornos funcionales que vamos a abarcar en el curso, los vamos a ir viendo en los siguientes encuentros. No, creo que ya más o menos se dijo todo. La verdad que es un tema muy, muy amplio. Te felicito, Alejandro, por la clase. Y algo que me gustaría por ahí destacar un poco, que he visto mucho en las consultas, el hecho de los exámenes complementarios. El hecho de por ahí pedir por demás exámenes complementarios es hacerle una idea a la familia de que se está buscando algo, y en realidad uno es como que sigue alimentando esa preocupación. Por eso me parece importante destacar que tener un panel básico de estudios complementarios y tratar de no ir más allá con el simple hecho de darle el ok a la familia. Creo que eso lo hemos visto mucho, y además en este último tiempo, como decía el doctor Migueles, hemos visto que han aumentado mucho los trastornos funcionales con el hecho de la pandemia y el estar encerrados mucho tiempo. Así que, nada, quería destacar más que nada ese punto. Creo que lo demás lo dijeron todo. Bueno. Si no hay más nada, sabiendo que esta charla iba a ser un poquito más corta, intento traer solamente 3 o 4 diapositivas para transmitir Ale, un poco. perdóname, Sí. Ale, perdóname que te interrumpa. No sé si vas a contestar el chat, porque hay algunos comentarios, veo, de pediatras que pueden ser interesantes. No sé si los van a dejar para el final o quieren verlos ahora. Los podemos ver ahora mejor, así ya cerramos el tema. No sé, Dora, si vos los tenías al chat. Yo recién ahora está. Sí, los Acá. puede ver, doctor, si no se los Sí. leo o... Bárbaro, mejor, Dora, sí. ¿Le leo? Por favor. Bueno, la doctora Viviana dice, qué difícil el diagnóstico de funcional, cuando hay patologías psicológicas asociadas junto con otros cuadros como trastornos alimentarios, llámese anorexia o bulimia, por ejemplo, de índole también psicológico, pero con repercusión física en estos casos. Perfecto, Viviana, justamente tenemos un paciente en seguimiento en conjunto con estas características, y sí, el problema es justamente hasta dónde el trastorno funcional y hasta dónde el trastorno orgánico, y ese es el reto más importante a poder aclarar. Justamente en estos pacientes con diagnósticos ya de trastornos alimentarios, en los que los síntomas digestivos pueden hacerse presentes de distintas maneras, porque si bien ya está puesto, cuando sumamos además la posibilidad de un segundo diagnóstico, seguro que el trastorno de inicio o el trastorno de base se hace aún más intenso. Así que sí, ni hablar. Buenísimo el comentario, Viviana. Gracias. Después tenemos otros de Fer Lanaro. Dice, como pediatra general, lo que enfrento habitualmente es que la seguridad de que la patología es funcional del paciente. El paciente la termina teniendo cuando visita al especialista. Es un poco lo que
lo que resaltaba Alejandro y un poco lo que fuimos transmitiendo. Sí, tal cual, creo que es así. Por eso muchas veces también nos pasa de que el pediatra nos llama y nos dice, te mando un niño, quiero que veas solamente para tranquilizar un poco más a la familia, porque creo que no tiene más nada, pero piden una valoración. Y en ese paciente, justamente, un poco lo que intentaba decir Estefanía, no es la tranquilidad por un laboratorio ni un estudio complementario, sino la tranquilidad de que lo mismo que le está diciendo el pediatra, creemos que es así, y solamente con tranquilizar a la familia es el mejor remedio. Así que sí, estamos de acuerdo. Perfecto. Y gracias por el comentario. Ahí abrí el chat, no hay... no, Miriam no, y bueno, perfecto. Solamente para robarles un ratito más y cerrar, que si bien era un tema del curso, había quedado pendiente en la presentación del comité, y me parece que algo desde el comité de gastro es bueno que podamos transmitir con respecto a coronavirus y enfermedades digestivas. Hay dos patologías crónicas digestivas que son las que cuando uno dice coronavirus y enfermedad digestiva se nos vienen en mente. Las dos patologías digestivas crónicas, en el caso de enfermedad celíaca la más frecuente por lejos, y enfermedad inflamatoria por la complejidad misma que reviste la enfermedad. Así que solamente hago algunos comentarios. De esto ustedes saben mucho más que yo seguramente, solamente el repaso de que desde diciembre hasta marzo, cuando se declara la cuarentena, hemos tenido justamente la presentación de una patología que hasta acá no era conocida y que se fue describiendo, se identificó primero y que finalmente se le puso un nombre y empezamos a conocer cada vez más. Los antecedentes todos sabemos que desde SARS-CoV-1 al MERS de Arabia Saudita, ambos transmitidos por distintos vectores, llegamos a la actual, que, bueno, como muy bien conocemos, es un virus de tipo ARN que afecta al 2% de la población pediátrica, que su R0, que esta capacidad de transmisión es alta, de 2 a 3, que la incubación puede llegar hasta los 12 días, 12, 14 días, dependiendo de dónde esto uno lo vaya leyendo, pero que el promedio es habitualmente en los 6 días, que la letalidad es de un 2 a un 3%, que por suerte en pediatría aún es menor. La transmisión también saben todos mucho más que yo, pero solamente resaltar que obviamente que la forma de transmisión más frecuente, más efectiva además, son las gotas de flush, pero obviamente que el contacto, medios contaminados y el incorrecto lavado de manos o la falta de lavada de manos va a hacer que la transmisión sea más frecuente. Con respecto, esta es una de las cosas que ha generado bastante contradicción y que, según donde lo leamos, se le da más o menos importancia, pero que hasta acá no se ha podido demasiado aclarar. Si bien conocemos que el ARN viral sean fragmentos o el ARN como tal en materia fecal, incluso se sigue detectando en materia fecal ya con PCRs para aspirado nasofaringios negativos, y que fíjense, hasta 30 días después de haber presentado la enfermedad sintomática, la presencia del ARN va a seguir estando presente en materia fecal. Sabemos también algunas cosas de este nuevo virus que está entre nosotros, sobre todo el mecanismo, y me parece resaltar nada más que la forma de ingreso es la misma que conocemos para el resto de los órganos, que va a ser a través de esta enzima convertidora de angiotensina, que está expresada de muy buena manera en el intestino delgado y que sobre todo, junto a otros dos receptores, se va a dar de muy buena manera en el intestino proximal y distal, generando obviamente la invasión. Y el problema es que justamente esta enzima convertidora como receptor también controla procesos de inflamación intestinal. Esto es lo que justamente podría generar una modificación, o genera una modificación con interrupción de funciones, que van a llevar finalmente a la diarrea, sobre todo, más allá del dolor abdominal, la astenia, la anorexia, sobre todo la diarrea, que es el síntoma de los síntomas más frecuentes, principalmente por algunos mecanismos que están muy bien descritos. Por un lado, la alteración de la permeabilidad intestinal, mala absorción de aminoácidos y una diarrea que pueda ser incluso inflamatoria. De los síntomas digestivos, como decía recién, los conocemos muy bien, sobre todo anorexia, dolor abdominal, vómitos y diarrea, y que acá empiezan las contradicciones, porque pareciera que en pacientes más graves, al principio se creía que en cuanto más graves, los síntomas digestivos eran más frecuentes. Publicaciones posteriores empiezan a mostrar de todo. Por un lado, tenemos publicaciones que muestran hasta un
16% de síntomas digestivos, pero por otro lado tenemos publicaciones en pediatría, esto es nuevo, de hace 2 meses, y fíjense qué interesante esta publicación que incluye desde neonatos incluso, donde únicamente la frecuencia de la diarrea, que como síntoma más frecuente, era en un 9%. Por lo tanto, en pediatría pareciera que además de ser que conocemos todavía no todo de este virus, en pediatría pareciera de que conocemos aún menos, o al menos da mucho menos problemas de lo que dan adultos. Acá tenemos otra publicación en la que la diarrea es más frecuente, pero la pérdida de apetito se da hasta en un 21% de los pacientes. Y fíjense que esto, según de dónde leamos, vamos a encontrar más o menos. Puntualmente, pareciera ser, o como para resumir, que la diarrea, el dolor abdominal y en algunos casos vómitos y anorexia serían los síntomas más frecuentes desde el punto de vista digestivo. Y como les decía, algunas predicen peor pronóstico y otras publicaciones en realidad dicen que incluso puede estar presente al inicio de los síntomas digestivos, al inicio de la enfermedad, y no predecir peor pronóstico. Con respecto a los datos locales, un poco difícil. Acá no es por defender, pero sí creo que es bueno hacer la salvedad. Estuve desde hace un mes, estoy pidiéndole al Ministerio de Salud de la provincia datos de síntomas digestivos. Y hay un problema, que claramente el reporte epidemiológico se basa en fichas, y estas fichas se hacen ante el caso sospechoso. Una vez que esté el caso sospechoso, ahí está el síntoma digestivo como una de las condiciones descritas, pero el problema se da en el seguimiento, que muchas veces la diarrea aparece posteriormente, y esa ficha es la que no existe. Si bien se hace un seguimiento de estos pacientes, incluso telefónica, virtualmente, no hay hoy una ficha concreta que se vuelva a reportar y que sí se diga en el seguimiento entonces, sí, por ejemplo, entró en terapia intensiva, pero no está puntualmente el síntoma digestivo discriminado. Sí tenemos para darles, y esto le agradezco a Vanessa Weistut, que me lo pudo ofrecer, sí tenemos el dato duro de los pacientes que estuvieron internados en el hospital en la sala 3, que es la sala donde van a internarse los pacientes confirmados, no aquellos sospechosos ni en recuperación, sino aquellos confirmados de diagnóstico reciente, que por alguna condición comórbida, social o por gravedad, se termina internando. Al día de hoy, de la última semana, han sido 34 los pacientes internados. Fíjense qué llamativo, 50 y 50, 48 y 52, pero digo, mitad masculino y mitad femenino, muy poca necesidad de oxígeno, con comorbilidades, incluso asma, fibrosis quística, y no siendo estos pacientes los que requirieron terapia intensiva. De hecho, pacientes asmáticos que no han requerido oxígeno, incluso con la infección presente. Con respecto a los síntomas digestivos, un poco lo que mostraba de las publicaciones, algunas más y algunas menos, pero en realidad pareciera ser que ronda el 10% del síntoma digestivo, que claramente el más frecuente ha sido la diarrea en estos pacientes internados. Y solamente el ingreso a terapia intensiva no ha sido obviamente asociado a síntomas digestivos, sí ha sido por una complicación, por una coinfección bacteriana de un paciente que tenía diagnóstico de COVID y finalmente hace una neumonía, derrame y neumotórax por Klebsiella en el rescate. Con respecto a los dos cucos más grandes que tenemos, como les un poco intentaba transmitirles, de las dos patologías crónicas, una la más frecuente y la otra la que más respeto le tenemos, con respecto a enfermedad celíaca, bueno, no, en realidad no pareciera haber nada en particular con la enfermedad celíaca del coronavirus, y el problema es que tengamos un paciente desnutrido, malnutrido, y que además sea celíaco. Entonces en ese paciente la comorbilidad le va a dar su malnutrición y no tanto su enfermedad celíaca como enfermedad de base. Para esto existen registros, uno es para enfermedad celíaca, el SECURE para celiaquía, datos que se pueden consultar. Yo hice la última consulta el 20 de septiembre y fíjense qué interesante. Total de casos reportados, mundo entero, 71 celíacos coronavirus positivo. Obviamente que acá el subregistro, pero creo que para dar, un poco el dato, seguro que el registro no está porque tampoco ha habido nada que saliera de la normalidad de lo que conocemos hasta acá, de la evolución de los pacientes con coronavirus y enfermedad celíaca. Muy pocos datos, fíjense, Argentina solamente al 20 de septiembre había reportado 2. Con respecto a la biopsia duodenal, acá Ale, yo sé que va a discrepar, y en realidad yo lo único que intento es mostrar lo que dicen las guías, y obviamente no es lo que por ahí hagamos del todo.
En realidad lo que se propone es que el diagnóstico endoscópico y toma de biopsia hoy sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico. El problema es que estas guías proponen, fíjense, que ambiguo. En pacientes asintomáticos podría posponerse por unos meses sin impacto significativo en el pronóstico. Ahora, el problema es que este paciente, desde marzo, que era asintomático, hoy estamos a octubre y aún no lo hemos estudiado. Entonces, en realidad, aquel que era asintomático muy probablemente termine siendo sintomático y tengamos que estudiar. Por lo tanto, esto que fue lo que se publicó a inicios de pandemia, da la sensación que está empezando a quedar un poquito descolocado o un poco ya fuera de protocolos. Plantea incluso mantener una dieta sin restricciones, y fíjense que dieta sin restricciones obviamente puede llevar a que la enfermedad que no era asintomática sea asintomática, donde finalmente la biopsia sea la indicación. Por otro lado, con respecto a enfermedad inflamatoria, existe también el otro registro continuo, la base de datos justamente para enfermedad inflamatoria, y fíjense nuevamente en menores de 19 años, del total, que son 2.200 en menores de 19 años, total registrados, y fíjense que hospitalizados de esos 200 solamente 12. Y esto estamos hablando de enfermedad inflamatoria, patología crónica, autoinmune, que le tenemos mucho respeto por todas sus complicaciones. Acá sí Argentina ha hecho un poco mejor las cosas, está dentro de los 10 países que más ha reportado. Lo cual no quiere decir demasiado, ha reportado casos y hacen a esa estadística total que finalmente, una vez pasado esto, podremos hacer dar algunas conclusiones ya con esto revisado. ¿Qué es lo que ha propuesto el Comité Central de Gastroenterología? Bueno, que lo mismo que con enfermedad celíaca, pareciera que estos pacientes en sí mismos el riesgo no es mayor por enfermedad inflamatoria y coronavirus, sino que en realidad es su condición de base, o sea, su mala evolución o mal tratamiento de enfermedad, la que sí puede llevar a un impacto significativo en la salud. Y para ir cerrando y dejándole las últimas apreciaciones, solamente pensar también, como me pasó esta semana con una paciente con enfermedad de Crohn, en la cual no digo que haya sido coronavirus, pero sí tuvo una intercurrencia infecciosa. Finalmente, como el problema es que la diarrea, vómito y dolor abdominal puede ser una intercurrencia y puede ser la manifestación de esta patología, no quiere decir que su enfermedad de base sea que esté andando mal o esté recrudeciéndose, sino que en realidad el problema era que hubo una intercurrencia que pueda ser esta puntualmente. Obviamente que para el diagnóstico sigue siendo en estos pacientes necesaria la endoscopía digestiva alta y baja. Lo que sí tratamos de evitar son las endoscopías de control en aquellos pacientes que están funcionando y andando muy bien, y hoy gracias al advenimiento de la calprotectina podemos también estar un poco más tranquilos más allá de la clínica, sabiendo que la evolución de la enfermedad no está siendo mala. En el caso de los corticoides, también muy discutidos, la guía esta del Comité Central piden el uso no más de 15 días de corticoides como efecto inmunosupresor. En realidad pareciera de que según como lo miremos, porque a estos pacientes graves, severos, hospitalizados y en terapia intensiva con respirador, uno de los tratamientos que se les está ofreciendo es el corticoide, por lo tanto acá hay un poco más de discrepancias o de opiniones encontradas. Obviamente que acá lo que no se discute es que una enfermedad inflamatoria, que ustedes verán de pacientes que seguimos en conjunto, con inmunomoduladores y que están funcionando muy bien, nadie va a pensar en suspender el tratamiento, que hasta hoy está siendo exitoso por pandemia. O sea, el paciente que está andando bien, con el tratamiento que esté haciendo, debe continuar igual, y esto me parece que es una de las cosas más importantes que ha salido el comité a poder transmitirnos. Así que, en realidad, hasta acá un poco aproveché a meter esto de coronavirus como para redondear un poco la clase, que si bien no tenía directamente que ver con el curso en sí mismo, me parece que como comité debíamos dar algunas recomendaciones o transmitir lo que hoy está transmitiéndonos a nosotros las sociedades para poder transmitir tranquilidad, sobre todo en las dos patologías más frecuentes digestivas, o más frecuentes y más severas. No sé si hay preguntas en el chat, Dora. Yo dejo de compartir, así nos vemos las caras de mejor manera. ¿Puede ver el chat, doctor? Sí, acá lo abrí. Bueno, mejor. Laura Garbarino pregunta si sirve indicar Floratil como tratamiento. Entiendo de que trastornos funcionales.
y no en sí de esta última parte. Y Martín Lizarrague, no, en realidad agradecimiento. Martín, en realidad, respondiendo a tu pregunta, hoy, y en realidad cada vez más, en la medida que pasa el tiempo, da la sensación que todo viene de la mano de la utilización de estos pre y probióticos. Pareciera que vamos a tener el tratamiento de diabetes, de enfermedad inflamatoria, de enfermedad celíaca y de cuántas cosas más a través de preprobióticos. Lo que hoy no conocemos es cómo hacer para tratarlos a estos pacientes con probióticos y prebióticos para tratarlos. Esto quiere decir cuál es la dosis, de qué manera, por cuánto tiempo, y cuál de los probióticos o de los prebióticos que tenemos a disposición es el adecuado. Por lo tanto, el problema hoy, Martín, sí, Martín, bien digo, está muy buena la pregunta, y creo que esto, en un par de años más, si volvemos a dar el curso y lo actualizamos, muy probablemente podamos decirte de que sí, el tratamiento se puede utilizar, Bacillus, el que fuera, para el tratamiento de intestino irritable o de diarrea crónica, pero en realidad hoy no tenemos esto definido como pauta para el tratamiento en sí mismo de una patología de estas funcionales. Porque además, muchas veces estas patologías funcionales, como ya vamos a ir viendo, no van a depender en sí mismo del tratamiento médico medicamentoso, sino muchas veces de la tranquilización del familiar y del paciente, como veníamos charlando. Preguntas no veo más, no sé, Ale, Fabri, los que quieran opinar, está abierto para que puedan hacerlo. No, Ale, muy buena también, hiciste un lindo repaso del tema de COVID, me parece oportuno que lo hagas y fíjate que despertó mucho interés, así que estuvo bien que reservaras esos minutos. Es verdad, lo que estamos viendo es el impacto inverso, el impacto no del COVID en el aparato digestivo, sino el miedo al COVID en las otras enfermedades. No descubrimos nada con esto porque ya lo han descrito los cardiólogos que ven infartos evolucionados cada vez con mayor frecuencia. Los cirujanos, hoy hablaba con Lisandro Vitetti, está aterrado de la cantidad de cánceres que está operando metastásicos avanzados, que hace 6 meses no lo estaban. Nosotros ya iríamos por la tercera atresia de vías biliares que vemos que a los 5 meses. O sea, esta es una epidemia sorda. Yo me pregunto dónde están las protorragias. Cuesta que vengan a control los trasplantados. Y los pacientes, bueno, Estefanía se dio cuenta cómo ha caído el volumen de consultas y uno se pregunta dónde están esos pacientes. Y eso hace que, por ejemplo, una enfermedad celíaca que la detectaste por serología en abril, todavía está esperando a ver cuándo se decide hacer la endoscopía, y no es gratis eso, cualquiera de las dos decisiones que tome, porque como siempre decimos, la enfermedad celíaca es tan malo diagnosticarla cuando no es, como no diagnosticarla cuando es. Y lamentablemente todavía no podemos cambiar la biopsia como método diagnóstico, hacer otra cosa es un riesgo muy grande, porque ponemos un rótulo para toda la vida. Entonces, yo me pregunto dónde están esos pacientes, la verdad que no lo sé. Y con las enfermedades inflamatorias intestinales pasa exactamente lo mismo. Es un problema que nos interpela a todos, porque aunque el médico le recomiende y el pediatra juega a favor de la idea de vaya al especialista, los padres no quieren. Los padres, no, ellos son los que no quieren movilizarse. Entonces, no sé cómo lo vamos a resolver a esto. Está muy compleja la cosa. Y para agregarle complejidad, la endoscopía requiere anestesia, y la anestesia requiere un pre y un post anestésico, o sea, una internación breve, y una internación breve requiere una seguridad de no COVID, y una seguridad de no COVID requiere determinados pasos previos, como por ejemplo 14 días encerrado antes de que le autoricen el turno en su casa, o un hisopado que vale 8.000 pesos y la obra social no lo reconoce, digamos, en los días previos. Entonces, aún cuando ya se da la rara coincidencia de que el pediatra lo mandó, el paciente vino, el especialista estuvo de acuerdo en hacer la endoscopía, llega el momento de planear la endoscopía y no se puede hacer porque el paciente no cumplió, ni se imaginan cuando vienen de afuera de Rosario.
Entonces, la verdad que estamos en un problema, esto va a tener impacto el año que viene, seguramente vamos a volver a ver las enfermedades celíacas, panzonas, que se les cae el pelo, con esmaltes dentales hechos desastrosos, que como las veíamos antes de la celulogía, ¿no? Creo que esto es algo, como digo, no sé cómo se va a resolver. Sí. Ni hablar de si además necesitan un estudio que se tenga que hacer afuera de la provincia, como ha pasado con pacientes. Es un problema. Pacientes que están en seguimiento, de hecho, por patologías muy puntuales, que no pueden volver a la consulta, o si vuelven, o al menos pacientes del interior, que te pasará Ale, acá si vienen a Paraná tienen que volver a quedarse 15 días en cuarentena. Todo esto ya va a llevar, obviamente, la demora en el diagnóstico, por lo tanto, diagnósticos tardíos, con las complicaciones justamente del diagnóstico a destiempo. Entonces ahí sí la enfermedad celíaca va a ser un problema porque vamos a tener pacientes en realidad que quizás, ojalá que no, lleguen a destiempo con las complicaciones que ello supone. Uh-huh. Efectivamente. Ayer estaba escuchando una presentación de Manes que hablaba de las 4 olas, cómo impacta la enfermedad. Una es la del COVID directamente, las otras son 2 olas que son del estado depresivo y de encierro que genera estrés crónico y complicaciones de la conducta, pero hay una ola que es esta, la de las enfermedades evolucionadas en silencio en casa. Y eso epidemiológicamente no se está contabilizando bien. Cuando uno dice cuarentena, ¿viste? Y mete miedo y asusta, no digo que no haya, pero es un problema. Y cualquiera opina cualquier cosa. Y no pasa en Argentina solamente, ¿eh? No pasa en Argentina solamente. Y bueno, no sé. Es medio un comentario de portero o que barre la vereda que de médico lo que te estoy dando, pero es lo que vemos. Muy bien. Bueno. Preguntas, por lo visto no hay más. Fabri, Estefanía o las chicas del comité, si quieren hacer algún comentario más. Si no, por hoy los dejamos descansar. No, yo en mi caso nada para agregar. Creo que se han tocado todos los temas importantes, incluso también sí me parece súper importante hablar de COVID. Y todo esto que marcaban todos con el descenso de las consultas, de las patologías por ahí que veníamos viendo. Justo estoy también con el tema de celiaquía, niño que todavía no tiene su diagnóstico y vas manejando un poco cómo minimizar sus síntomas hasta que llegue la endoscopía. Bueno, ahí tendremos que ver y trabajar, ya lo molestaré a Alejandro por esto, pero sí, estamos en la misma, por eso me parece que lo sepa también el pediatra, que es, como decía hoy, la primera puerta, y que lo pueda mandar con el especialista a esos pacientes de seguimiento es súper importante, porque si no, realmente están perdidos, asustados, y creo que eso es un mal que lo vamos a ver a largo plazo, definitivamente de acuerdo. Nada más para agregar, muchas gracias en realidad, así que todo muy completo, muy lindo, y nos veremos en la próxima. En la próxima, Fabri, te esperamos para la charla tuya. Y bueno, en 15 días nos volvemos a encontrar. El mismo horario, se va a hacer llegar la invitación a través del correo, con el código de conexión y clave. Sobre todo, recordarles que también se va a partir el grupo en 2 para que ninguno tenga que quedar afuera. Así que bueno, gracias a todos, gracias Fabri, gracias Ale, gracias a las chicas.